Buenos días. Bien, es una bendición esta mañana. Quiero que abraces a la persona que tienes a tu lado, le digas qué bendición que estás aquí y recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada mi esposa estaba predicando y ella dijo algo que quedó sembrado en mi corazón porque me hizo, esto es algo obvio, pero me puso a reflexionar toda la semana. Ella dijo una frasecita en medio de su prédica el domingo pasado. Ella dijo: una sola mala decisión puede destruir una familia. Y aunque eso parece obvio, cuando tú lo meditas con detenimiento, te das cuenta de que esa es una tremenda verdad. Una sola mala decisión acaba con lo que sea, ¿o no? Una sola mala decisión puede hacer que al final lo que te tomó tal vez años construir se pueda destruir en un segundo. Y me puso a pensar en eso porque ella se estaba refiriendo a la vida de Lot, ¿se acuerdan? El domingo pasado. Y hablaba de que Lot tomó la decisión de irse a vivir cerca a Sodoma y a Gomorra. Y en algún momento Lot terminó viviendo en Sodoma y en Gomorra. Y eso hizo que finalmente todos los valores, los principios, todo lo que tal vez él creía, porque se acuerdan que él había salido con Abraham, su tío, ellos salieron con una palabra de Dios de Ur de los Caldeos, ellos salieron hacia la tierra prometida, pero en algún punto él se desvió. Y esa decisión hizo que su familia se acabara literalmente. Porque aunque ellos no se murieron en Sodoma y en Gomorra, ¿se acuerdan que la mujer miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal? Y después él terminó por allá perdido con sus hijas acostándose con él. Así que su familia terminó perdida por una mala decisión. Y eso me pone a pensar que si una mala decisión nos puede llevar a la destrucción, entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las decisiones que tenemos que tomar? Y obviamente lo que tenemos que hacer, que sería el remedio, es empezar a tomar buenas decisiones. Y lo que estoy diciendo no es obvio. Tomar buenas decisiones implica tomar las decisiones de Dios. Tomar las decisiones que Dios nos inspire, porque las buenas decisiones provienen de la buena voluntad de Dios en nuestras vidas. Escucha esto. Las buenas decisiones provienen de la buena voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando tú le pides algo a Dios, normalmente lo que va a venir para ti es una instrucción. Clames lo que tú clames, lo que tú estés pidiendo hoy. Eso no te va a parecer como por arte de magia. Lo que va a hacer Dios es que te va a dar una instrucción. Si tú estás pidiendo hoy, por ejemplo, no sé, la restauración de tu matrimonio, estás pidiendo un carro nuevo, estás pidiendo una casa, un negocio nuevo, lo que va a venir es una instrucción de Dios. Y si tú sigues esa instrucción, siguiendo la buena voluntad de Dios, entonces tomarás buenas decisiones y eso te llevará, obviamente, a poder recibir eso que estás esperando, el cumplimiento de lo que Dios tiene para ti. Pero cuando no hacemos eso, escucha esto, lo que estamos generando al incumplir los acuerdos o los mandatos de Dios en nuestras vidas, estamos generando un vacío de propósito. Porque cuando Dios te da una instrucción, ¿qué crees tú que Dios está esperando? Obediencia. Y eso está alineado con tu propósito. Si tú no cumples lo que Dios está diciendo que hagas, se genera un vacío de propósito. Al no cumplir lo que Dios dice, hay un vacío allí. Y entonces, ¿con qué voluntad crees que se va a llenar eso? ¿Con qué voluntad crees que se llena? Con nuestra voluntad. ¿Y cómo es nuestra voluntad? No es perfecta, es carnal. Finalmente responde a necesidades creadas por nosotros mismos. Pero estamos generando un vacío en el propósito de Dios porque cuando Dios da una instrucción, la da con unos tiempos específicos. Entonces generamos un vacío de propósito y generamos un vacío temporal también. Y ahí es cuando entramos nosotros a tomar malas decisiones. Porque empezamos a creer que lo que yo creo o lo que yo pienso está bien. Y hacerlo en el tiempo que yo quiero hacerlo, entonces está mejor. Y lo que estamos haciendo realmente es haciendo un harakiri espiritual. Porque ¿sabes una cosa? Cuando no estamos cumpliendo el propósito de Dios, lo estamos matando en nuestras vidas. ¿Sí me explico? Si no estás cumpliendo el propósito de Dios, ese propósito se está muriendo dentro de ti.
Y cuando no hacemos la voluntad de Dios, que son las buenas decisiones, pues necesariamente estamos tomando malas decisiones y le estamos haciendo el juego al enemigo, le estamos haciendo el juego al diablo. Entonces se trata de hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios y en el tiempo de Dios, y hacer la voluntad de Dios paso a paso, como Él nos lo dice. Porque ¿cuántos de nosotros que hemos buscado al Señor, pedido una instrucción, y cuando Dios te dice, este es el paso número 1, decimos, no, yo no quiero eso, yo me quiero volar todos los pasos y llegar al último nivel? Y mi esposa también decía el domingo pasado que a veces queremos ir a las naciones, queremos ir a conquistar el mundo, pero Dios está diciendo, hey, primero con tu Jerusalén, después tu Judea, después tu Samaria y después sí, los confines de la tierra. Entonces que hacer la voluntad de Dios no solamente es cumplir lo que Él dice, sino hacerlo como Él dice y en el tiempo que Él dice y en el orden que Él dice. ¿Suena difícil eso? Pero te voy a volver a repetir. Si no estás caminando en el propósito de Dios, le estás haciendo el juego al diablo. Juan capítulo 10, versículo 10. Esto es caballito de batalla para mí. Yo creo que este texto casi que en todas mis predicas lo menciono. Pero creo que es un recordatorio constante que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas, porque insisto, si no caminamos en el propósito de Dios, estamos dando palos de ciegos. Juan 10:10 en la Nueva Traducción Viviente dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. Entonces, si tú estás generando un vacío de propósito en tu vida al no cumplir la voluntad de Dios, ¿a quién crees que le estás cumpliendo la voluntad? Necesariamente. Porque si tú no estás caminando en la luz, necesariamente estás caminando en las tinieblas. Así que para explicar mejor esto que quiero transmitir esta mañana, quiero que me acompañes al libro de Lucas capítulo 8. Vamos a estar allí, Lucas capítulo 8. Y quiero dar contexto de esta palabra. Vamos a estar en la historia del Gadareno. Yo estoy seguro que alguna vez la has leído. Pero Lucas capítulo 8, en el contexto, lo que está pasando es que ellos que están cruzando el lago, están lo que se llama que lo confunden con un mar de Galilea, pero realmente es un lago. Dice la palabra que ellos están cruzando este lago y que se desata una tormenta y Jesús está dormido en la barca. Y cuando Jesús está dormido en la barca, ya los discípulos conocían el poder de Jesús. Pero él dormido en la barca, ellos se llenan de miedo y levantan a Jesús y le dicen, hey, ¿no te das cuenta que nos vamos a morir? Y Jesús en el versículo 25 les hace una pregunta poderosa, les dice, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está su fe? Y mis amados, si ellos hubiesen tenido al Espíritu Santo, ellos hubiesen respondido, aquí con nosotros, tú eres nuestra fe. Pero ellos se quedaron enmudecidos. No sabían qué contestar, el Espíritu Santo no estaba en ellos. Y Jesús los estaba cuestionando porque Él iba en la barca. Y si Jesús está en la barca, entonces podemos estar tranquilos, ¿sí o no? Porque Él está en nuestra barca. Pero nosotros, tú y yo, tenemos el Espíritu Santo, así que nosotros no tendríamos que preguntarnos si hay una tormenta y si Jesús está en la barca, no tendríamos que tener miedo. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Yo predicaba al principio de año, cuando hablábamos de esta temática de la buena voluntad de Dios, que cumplir la voluntad de Dios es un acto de fe. Porque es creer que cuando Dios te da una palabra y cuando Dios te da una instrucción es porque Él tiene un plan mucho más alto que el tuyo. Porque el final de ese plan es maravilloso para ti y va a traer bendición sobre tu vida. ¿O tú crees que sabes más que Dios? ¿O crees que los planes tuyos son mejores que los de Él? Y sabes, el principal problema que tenemos es ese. De que teniendo a Jesús en la barca, todavía estamos encontrando dónde está nuestra fe. Y la palabra dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Y si tú pones tus ojos en Jesús, aunque la barca se esté moviendo, aunque hayan tormentas, tranquilo, Jesús está en la barca. Es más, los discípulos que caminaban con Él dijeron, ¿y quién es este que hasta la naturaleza, la tormenta, los vientos, el mar le responde? ¿Cómo que quién es este si ellos caminaban con Él? ¿Cómo si lo conocían? Lo habían visto hacer milagros.
Y saben una cosa, que no era una pregunta cualquiera, no era un cuestionamiento cualquiera del corazón, era la falta de revelación. Y a veces a nosotros nos falta revelación de quién es Jesús en nuestras vidas. Y por eso cuando vemos tremendos milagros decimos, pero ¿y Dios cómo hizo esto? Nosotros deberíamos estar acostumbrados a los milagros de Dios. Deberíamos caminar en la sobrenaturalidad de Dios y creer y confiar de que Él siempre tiene un plan de bendición para nosotros. Amén. Bueno, yo le pido al Señor esta mañana, porque ahora sí vamos a entrar en el texto que vamos a compartir, que me dé la capacidad de poder predicar este mensaje en los 40 minutos que me quedan. Lucas capítulo 8, y abre tu corazón esta mañana para que puedas recibir todo lo que Dios quiere transmitir esta mañana. Lucas capítulo 8, versículo 26. Dice la palabra: luego llegaron a la región de Gerasenos. Bueno, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Es de era la región de Gadaria, de donde era el Gadareno, al otro lado del lago de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado, escucha, desnudo y sin hogar, y además vivía entre los muertos en las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él, y aun cuando el hombre estaba bajo custodia, con cadenas y grilletes, simplemente lo rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicando a Jesús que no los que enviara al abismo sin fondo. Y sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana, y los demonios le suplicaron que le permitieran entrar en los cerdos. Entonces Jesús le dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó a un lago por el precipicio y se ahogó. Versículo 34. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a las ciudades cercanas y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado, y pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios. Y todos los habitantes de la región de los Gerasenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejaran en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago. Versículo 38. El hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo envió. ¿A dónde lo envió? A casa, diciéndole: no, regresa a tu familia y diles todo lo que ha hecho por ti, todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Amén. Qué tremendo texto ese. Y esta mañana vamos a leer este texto, o vamos a ver este texto con ojos nuevos. Porque siempre se ha hablado del Gadareno, de que el tipo estaba endemoniado y fue liberado, y la sobrenaturalidad de ese pasaje está centrada en que fue liberado de los demonios. Pero quiero que miremos algunas cosas muy importantes, porque la región de Gadaria hacía parte de lo que se llamaba una decápolis. Era una ciudad de 10 que estaban alrededor del río de Galilea. Y esa región realmente era una región muy habitada, había mucha gente en esa región. Y este hombre, y aquí mi primera anotación, salió al encuentro del Señor. El tipo estaba endemoniado, pero cuando vio a Jesús, salió al encuentro de él. La pregunta del $1.000.000 es: ¿tiene sentido acaso que un tipo que está endemoniado salga al encuentro de Jesús? ¿Ustedes le hayan sentido eso? Porque si el tipo estaba endemoniado, yo creo que lo menos que quería era encontrarse con Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Había algo dentro de él
Y yo aquí estoy haciendo inferencia y déjeme ser un poco alegórico con este mensaje. Había algo dentro de él que le decía, yo tengo que ir al encuentro de Jesús. Porque él estaba endemoniado. Y si usted lee en el contexto, dice que mientras que el hombre estaba endemoniado, corría hacia el desierto. Además que estaba desnudo. Además que estaba sucio, me imagino, vivía entre las tumbas. Pero algo dentro de él hizo que corriera hacia Jesús. Parece que no tuviese sentido, pero mis amados, nosotros necesitamos aprender a correr hacia Jesús. Y ojo acá, nosotros los hijos de Dios no podemos ser poseídos por demonios, porque dentro de nosotros vive el Espíritu Santo. Pero lo que sí puede pasar es que nosotros podemos ser demonizados. Es decir, nosotros podemos ser influenciados por demonios. ¿Y cuántos de ustedes algunas veces se han sentido endemoniados? Se ríen nada más. Me voy a atrever a decir esto. Levanten la mano los que se han sentido endemoniados alguna vez. ¿Sabes una cosa? El principio de la solución de cualquier problema es aceptar que lo tenemos. Y todos de alguna manera, en algún punto, hemos sentido como tal vez la ira, el rencor, el resentimiento, el dolor ha brotado de nosotros y ha tomado posesión de nosotros. Y sabes una cosa, normalmente esos son aspectos espirituales. Porque si Jesús es el príncipe de paz, de nosotros debería estar brotando paz. Pero si lo que brota muchas veces es ira, o dolor, o resentimiento, o maledicencia, o qué sé yo, entonces porque algo dentro de nosotros no está bien. Y está siendo controlado no por Dios, sino está siendo controlado por el enemigo. Pero ¿sabes una cosa? Que cuando te sientas así, lo peor que puedes hacer es correr al desierto. Cuando te sientas así, lo mejor que puedes hacer es correr a Jesús. Porque Él es capaz de aplacar todas las cosas. Porque si los demonios lo reconocieron y le dijeron, no nos atormentes más. Si el mar le respondió, si los vientos le respondieron, ¿cuánto más aún tu carácter, aún tus debilidades le responden a Jesús? Créeme que si tú necesitas ese momento en que todo el furor que hay dentro de ti se aplaque, simplemente tienes que cerrar tus ojos y decirle, Espíritu Santo, ven sobre mí y deja que Él tome control. Pero necesitamos correr a los pies de Jesús. Amén. Así que esa es la primera anotación. Quiero que la anotes ahí en las tablas de tu corazón. Necesitamos salir al encuentro de Jesús. Necesitamos todos los días de nuestra vida salir al encuentro de Jesús. Lo segundo que quiero anotar allí es la condición del gadareno. Y vamos a hacer un análisis alegórico, insisto, de esa condición que había en él. Dice aquí el texto que el hombre estaba desnudo. O sea, el hombre andaba en viringo y dice que mucho tiempo. O sea, imagínense cómo lo estaban tratando a él. Imagínense los apodos que tendría. ¿Qué apodo se les ocurre a ustedes un tipo que anda desnudo por el cementerio? ¿Un loco? ¿Sí? No sé, el encuero de Gadaria, una cosa así. Pero seguramente este hombre estaba lleno de vergüenza, de rechazo, de miedo, de soledad, porque este hombre había sido juzgado, vituperado, señalado por muchos años. Dice aquí la palabra que eran muchos años que él andaba así. Y él literalmente estaba desnudo, mis amados, pero la desnudez no solamente es física. La desnudez también es emocional y espiritual. Y sabes una cosa, que nuestras acciones muestran nuestra desnudez. Y a veces cuando brota de nosotros algo negativo, se nos están viendo las costuras, se nos están viendo las grietas, la desnudez se nos están viendo. ¿Y a quién le gusta que lo vean desnudo? Bueno, por lo menos a mí no, a menos que sea, no sé, exhibicionista. Pero a ninguno nos gusta que se vea nuestra desnudez. Y lo que estaba pasando con él es que él estaba expuesto constantemente, era un hombre vulnerable. Y aunque tú no lo creas, ser vulnerable es bueno. Porque aunque se ven muchas veces nuestras costuras, nuestras grietas, nuestras debilidades, la vulnerabilidad nos conecta con la realidad interior que todos vivimos. Y a veces necesitamos confrontarnos con eso y decirnos a nosotros mismos, sí,
tengo este problema, tengo esta circunstancia, lucho con esto. Esta es mi debilidad, este es mi afán de poder ser liberado de esto que tengo dentro de mí. Porque si lo niegas, no va a cambiar. Va a seguir ahí, aunque tú lo niegues. Pero cuando nosotros somos vulnerables en la presencia de Dios y nosotros mostramos nuestra desnudez, entonces tendremos a un Dios que viene a curarnos y a sanarnos en medio de eso. Amén. Así que no tengas pena y no tengas miedo mostrar tu desnudez. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no nos gusta, pero ser vulnerables delante de la presencia de Dios siempre va a traer fortaleza a nuestras vidas. Lo segundo que dice allí es que el hombre estaba sin hogar. Y me llama la atención que el evangelista utiliza la palabra hogar. No dice casa, no dice familia, dice hogar. ¿Y sabes por qué? Porque tú puedes tener casa, puedes tener familia y no tener hogar. ¿Me hago entender? Porque el hogar, la palabra hogar viene de la palabra hoguera. El hogar es aquel lugar donde ciertamente la presencia de Dios produce amor, produce paz, produce contentamiento, produce, qué sé yo, felicidad. El hogar necesita ser todos los días, el fuego del hogar necesita ser avivado con los leños del amor, con los leños de la comprensión, de la tolerancia. Así que tú puedes tener familia, una bonita casa, pero no tener hogar. Así que imagínense lo que este hombre vivía. A él lo habían echado de su casa, porque la palabra dice que a él lo amarraban con grilletes. ¿Y quién creen ustedes que lo amarraban con grilletes? Seguramente su familia. Así que el lugar donde más había sido rechazado y herido seguramente era en su propia casa, en su propia familia. Y no sé cuántos de ustedes se han sentido heridos en su casa. Porque quiero decirte esta mañana, el lugar donde más nos quieren es en nuestra propia casa. Pero el lugar donde nosotros más herimos también en nuestra propia casa. Así que aquí hay una doble connotación. Él estaba sin hogar. Era una condición del corazón, pero por el rechazo y por el abandono y la soledad en la que estaba. Y no sé cuántos de ustedes teniendo familia y teniendo casa, hoy se sienten sin hogar. Pero quiero decirte esta mañana, Dios está en control. Dios está en la barca. Amén. Lo siguiente que habla de la condición del gadareno. Dice la palabra aquí que vivía entre la muerte, vivía en el cementerio. Así que ciertamente él estaba muerto. ¿Sabes? Una de las cosas que provoca que cuando el hogar o la hoguera no está encendida, viene frivolidad a nuestro corazón. Y entonces se pone nuestro corazón frívolo. Y la Biblia dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y cuando a ti te cuesta trabajo manifestar amor, yo no sé a cuánto les pasa eso. ¿A cuánto les cuesta acá de pronto dar un abrazo, por ejemplo? ¿A cuánto les cuesta? Todos son unos abrazones entonces. ¿Saben una cosa? Yo voy a cumplir 33 años con mi esposa este próximo septiembre para la gloria de Dios. Y amo a mi esposa. Yo se lo he dicho muchas veces. Después de Dios, la persona que yo más amo en esta tierra es a mi esposa. Pero hay momentos que hay frivolidad en mi corazón. Y cuando de repente estoy enojado con ella por lo que sea, ¿sabes una cosa? A veces cosas que le están pasando a ella, de repente no me importan tanto. Y yo estoy abriendo mi corazón acá. Y a veces yo le escucho que tiene dolor de cabeza, por ejemplo, que ahora está pasando por este periodo que le da a las quinceañeras de la pre. Y a veces está con dolor de cabeza. Pero si yo estoy enojado con ella, mi corazón está endurecido y es frívolo. Y de repente simplemente, no le estoy deseando que siga con el dolor de cabeza, pero de repente no tengo los cuidados que ella necesita. Y por eso es tan necesario que nosotros le echemos leña al fuego todos los días. Porque lo que necesita un hogar es que la hoguera esté encendida todo el tiempo. Para que cuando ella necesita mis cuidados siempre estén ahí. Y yo necesite los de ella siempre estén ahí. Y por eso, cuando hay frivolidad en el corazón, puede venir la muerte. Escúchame esto, puede venir la muerte. Y estar muerto
no necesariamente es físico, la muerte también es emocional y la muerte también es espiritual. Y una vida muerta es una vida que no ora, no es una vida que no ama, es una vida que no comparte, una vida que no transmite. Esa es una vida muerta. Y parecemos unos zombies por allí. Y de pronto hay familias donde, insisto, no hay hogar y entonces hay silencio constante. Entonces no hay palabras de afirmación. Y eso simplemente socava el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero, tranquilo. Jesús es el Dios de la resurrección. Y donde está Jesús hay vida. Y hay vida abundante. Así que si has sentido que aún hay muerte en tu casa, en tu hogar, tranquilo. Jesús está en la barca. Amén. Lo tercero que quiero anotar de este mensaje, ¿qué hizo Jesús con él? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Lo primero, señalé que él salió al encuentro. Lo segundo, señalé la condición del gadareno. Y ahora lo tercero que hizo Jesús con la condición de él. Él llegó a su encuentro, acuérdate, estaba desnudo. Imagínate por un momento que tú vayas por la calle y salga corriendo alguien, ¿lo puedo decir? Alguien en cuero vaya corriendo hacia ti y te abrace. Perdóname, mi amor. Ella no me deja decir esas palabras. Pero es que así se escucha mejor, ¿verdad? Imagínate a alguien Imagínate a alguien corriendo a tu encuentro. El tipo está loco, está sucio, va desnudo y se te tira encima. Imagínate eso. Imagínatelo. Ok. Jesús lo vio con compasión. Porque a ver, si Jesús fue capaz de verlo con compasión a él en esas condiciones, ¿cuánto más a nosotros cuando venimos a sus pies? ¿Cuánto más a nosotros cuando simplemente rendimos nuestro corazón a él, cuando venimos al encuentro con él? Y ojo, paradójicamente la gente criticaba a este hombre porque lo señalaban como el gadareno, como el loco. Pero paradójicamente cuando Jesús lo libera, la gente tuvo miedo y le dijo a Jesús, vete de aquí. Y sabes, yo pensaba en algo, que si la gente estaba rechazándolo cuando estaba endemoniado y cuando lo vieron libre también lo rechazaron, yo decía, el problema no era el hombre, el problema era la gente, el problema era el corazón. El problema era que incluso viendo el poder de Dios actuando, rechazaron a Jesús porque echaron a Jesús de la región, le dijeron, ahí, sal de acá. Y yo decía, Dios mío, cuídanos de rechazar tu presencia en nuestras vidas. Cuídanos de algunas veces nosotros tener miedo de lo que tú puedes hacer cuando transformas la vida de alguien, incluyendo la tuya. Cuídanos de nosotros rechazar su presencia, porque definitivamente donde viene Dios, Dios transforma todo, y Dios transforma todo y lo transforma para mejor, para bien. Amén. Así que lo primero que produjo en este hombre, cuando se acerca a él, dice la palabra que entonces encontraron a este hombre que fue hallado a los pies de Jesús. Dios produjo en él temor santo. Eso fue lo primero que produjo. Él fue hallado a los pies de Jesús. Los demonios lo tenían atormentados y los demonios se postraron pidiendo misericordia. Pero cuando él se postró ya libre de los demonios, lo que estaba haciendo simplemente era recibir la gracia de Dios. Y hay una gran diferencia cuando tú te sientas delante de Dios como un mendigo o te sientas como un peticionario a decirle, ayúdame, y clamando porque haga algo de repente, pero con la actitud incorrecta, que cuando tú te sientas como hijo y simplemente recibes su gracia. Porque estás seguro que cuando estás a los pies de Cristo, algo pasa. Y Él simplemente te va a dar lo que tú necesitas. Sabes que las mejores oraciones son aquellas oraciones donde tú no tienes que mencionar palabras. Donde solamente te postras en la presencia de Dios y dejas que el Espíritu Santo haga contigo lo que tenga que hacer. Cuando Él te hable lo que te quiere hablar, cuando Él te instruya donde te quiere instruir, cuando las peticiones no salen de tu boca, sino el favor de Dios sale sobre tu vida. Porque Él sabe lo que tú necesitas. Y a veces tú llegas pidiendo, qué sé yo, para apagar la luz, pero Jesús sabe que lo que más necesitas es paz. Que lo que más necesitas es amor.
que lo que más necesitas es sanar la herida que no te está dejando ver que tus circunstancias pueden cambiar. Y por eso postrarse a los pies del Señor va a producir en nosotros ese temor santo que nos va a permitir estar amalgamados con Él, abrazado a Jesús todo el tiempo. Amén. Lo segundo, le devolvió su dignidad. Y a mí me encanta esto, los detalles hermosos de la palabra. Dice la palabra que lo hallaron sentado a los pies de Jesús y lo hallaron vestido. ¿De dónde salió el vestido de este hombre? ¿De dónde? El hombre tenía años de estar desnudo. El hombre tenía años de estar andando entre la podredumbre, entre las tumbas, entre la muerte, entre la suciedad. La familia lo rechazaba. Es que no fue que mandaron un mototaxista con una pinta para él, no. Su desnudez la cubrió Jesús. Así como hizo con Adán y Eva, ¿se acuerdan? Que dice la palabra que el mismo Dios cosió pieles para ellos y cubrió su desnudez, su vergüenza. Y quiero decirte que la manera como Dios cubre nuestra desnudez es con su perdón, con su misericordia, con su gracia. Él cubrió la desnudez de este hombre y lo hallaron a él. Y yo me imagino que el hombre ahora se veía elegante, porque cuando Jesús transforma una vida, quita la desnudez y pone entonces su cobertura y tú te ves glorioso. Por eso la palabra dice que el corazón, dice que, se me fue el texto, el corazón alegre hermosea el rostro, dice la palabra. ¿Y de dónde viene ese gozo y esa alegría? De Jesús. Cuando tú andas con Jesús te ves más bonito. Por eso ustedes se ven bonitos hoy. Amén. Y Jesús te va a seguir embelleciendo porque va a seguir cubriendo. Porque la gente te puede señalar, pero sabes que cuando Jesús cubre, la ropa, el vestido de Jesús es mejor que cualquier, no sé, la marca que tú quieras ponerle. La vestimenta de Jesús es una vestimenta de gracia y de amor. Y finalmente lo que hizo Jesús fue que le devolvió su cordura. El hombre estaba loco, pero le devolvió la capacidad de entender su condición y sobre todo, cómo hallar solución. El Espíritu que mora dentro de nosotros nos convence de pecado, justicia y juicio. Romanos capítulo 9, versículo 1 dice que el Espíritu habla a nuestra conciencia. Si el hombre estaba loco, no podía recibir las instrucciones de Dios. Pero ahora que estaba acuerdo, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Escúchame esto, porque esto es muy importante. Cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios te devuelve la cordura. Porque ¿cuántos de ustedes se han sentido como locos en medio de las circunstancias que están viviendo? Como que no encuentran salida, como en desesperación. Pero cuando tú vienes a la presencia de Dios, viene como esa cordura, esa paz, ese razonamiento, esa inspiración del Espíritu Santo, y entonces empiezas a saber qué tienes que hacer. Porque Él te va conduciendo a toda verdad y va trayendo para ti realmente la instrucción correcta de lo que tienes que hacer. Y sabes, hay momentos en que Dios te va a decir, calla. Y tú quieres hablar, ¿no? Y tú quieres... ¿A cuánto les pasa eso? Hablan más que una cotorra. Y hay momentos que Jesús te va a decir, calla. Y hay momentos que Jesús te va a decir, es momento de hablar. Hay momentos que el Espíritu Santo te va a decir, hey, está quieto. Deja que yo sea Dios. Pero hay otros momentos que te va a decir, hey, dale. Yo estoy contigo. Pero esa instrucción solamente viene cuando nosotros recibimos la cordura, porque entonces vamos a recibir de parte de Dios la instrucción perfecta y correcta para el comisionamiento. Y finalmente, número 4, de lo que este pasaje nos muestra es la comisión que viene paso a paso. Porque ciertamente cuando Jesús lo sana, lo hayan vestido, cuerdo ahí con Jesús, la gente tiene miedo, echan a Jesús de ahí y Jesús dijo, donde no me quieren, yo simplemente me voy. La palabra dice que como lo echaron de ese lugar, Él agarró a su gente y le dijo, muchachos, sacudan sus pies y salimos de acá. Y ojo, aquí hay un principio. El lugar donde no quieran a Jesús, Él se va. Dios está en todas partes, pero su presencia se manifiesta donde le buscan. Y si tú en vez de buscarlo lo rechazas, simplemente Dios dice, tú lo has querido así. Yo no te puedo obligar.
y simplemente él va a salir de ese lugar. Pero entonces dice la palabra que el gadareno salió corriendo y se le pegó a Jesús. Versículo 39. Se le pega a Jesús y le dice a Jesús: yo quiero ir contigo. Pero mira lo que le dice Jesús, y esta es la comisión paso a paso. Le dice: no, regresa a tu familia y dile lo que Dios ha hecho por ti. Y quiero que lo miremos desde esta perspectiva, porque en esta comisión que el Señor le estaba dando, la primera instrucción que le dio fue una instrucción correctiva. Le dijo no. Y mis amados, ¿cuántas veces necesitamos recibir los no de Dios para poder verdaderamente caminar en los sí de Él? Y yo estoy seguro que hay más de uno aquí que necesita recibir los no de Dios. Porque de repente queremos correr al desierto y el Señor te dice: hey, no, por ahí no es el camino. Y estas instrucciones correctivas no nos gustan, obviamente, porque cuando nos dicen que no a algo que queremos, ¿qué nos pasa? Nos enojamos, no nos gusta. Pero los no de Dios son 1000 veces mejores que todos los sí que tú tengas. Así que necesitamos recibir los no de Dios para poder verdaderamente correr hacia los sí de Él. La segunda instrucción que les dio fue una instrucción curativa y sanadora. Le dijo: regresa ¿a dónde? A tu familia. Él era un hombre sin hogar. Pero aquí el evangelista, y por eso hay que ser tan detallista en lo que dice la Biblia, no le dice regresa a tu hogar. Construir su hogar iba a ser el resultado de la sanidad de su corazón. Él le dijo: devuélvete a tu familia, porque ese es el lugar donde tienes que ir a sanar. Y sabes que tal vez esta es de las instrucciones más difíciles que hay. Cuando el Espíritu Santo te dice: hey, espérate, para. ¿Quieres, mejor dicho, quieres ganar el mundo, quieres hacer hasta para vender, pero primero necesitas devolverte a tu familia? Porque ahí es donde está tu principal comisión. Tu familia. Y quiero hablarte esta mañana de manera profética. Mis amados, si primero tu familia no entra en orden, difícilmente vas a poder hacer otras cosas para Dios. Porque el principal objetivo del Señor es que las familias de la tierra vengan a adorarle a Él. Es que nosotros podamos venir con corazones verdaderamente contritos y humillados a la presencia de Dios. Y Él lo primero que va a querer sanar es la familia, porque la familia es la representación de la iglesia. Y dice la Biblia que Cristo viene por su iglesia. Y por eso las familias para Él son tan importantes. Y yo sé que no es fácil, porque si has sido herido, menospreciado, rechazado, abandonado, y has sido en tu casa con tu familia, debes primeramente llevarles el mensaje a ellos, pero lo tienes que hacer con un corazón sano. Y por ende, lo primero que tiene que pasar es que tú perdones, que tú pidas perdón y que luego te perdones a ti mismo. En ese orden. Necesitas perdonar. Y mis amados, el perdón, como lo he dicho en otras ocasiones, es la cancelación de una deuda, pero también es la sutura de tu herida. Y la Biblia dice que si tú no perdonas, Dios no te puede perdonar. Así lo dice la palabra, así de tajante es. Así que necesitas perdonar. Luego tienes que pedir perdón. Porque a veces creemos que somos la víctima del paseo. Pero ¿sabes qué nos muestra el Señor siempre? Que aun cuando nosotros nos estamos defendiendo, probablemente entramos a la ofensiva en algún punto. Y pedir perdón vence tu orgullo, vence tu vergüenza y te conecta con el propósito de Dios, porque esa es la llave de la sanidad. La verdadera llave de la sanidad ni siquiera es perdonar, sino pedir perdón. Porque solo hasta cuando tú reconoces tus errores es cuando Dios verdaderamente puede transformar tu vida. Porque es cuando estás reconociendo que tienes cosas que cambiar. No creas que es difícil perdonar. Realmente más difícil es pedir perdón. ¿Cierto? Realmente es más difícil pedir perdón. Y no es para orgullosos. Es porque el que pide perdón realmente está entendiendo que es responsable del daño que ha hecho. Y el Señor nunca te va a juzgar por los daños que hiciste. Su misericordia, su gracia está extendida para eso. Pero Él sí quiere que lo reconozcas, porque es la única forma de sanar tu corazón. Ahora, la lógica de esto
Es que no podemos salvar el mundo si primero no empezamos por nuestra casa. El lugar donde fuimos heridos, pero el lugar donde también ocasionamos heridas. Esta instrucción al gadareno seguramente no le fue fácil, porque acuérdate que él lo habían encadenado en su casa. Y hay unas cadenas que son fuertes. Las cadenas, por ejemplo, del rechazo, son cadenas fuertes. Las cadenas del menosprecio son fuertes. Las cadenas tal vez de la injusticia son fuertes que en tu vida y en la mía. Pero romper esas cadenas a través del perdón es lo que te va a liberar. Y es lo que va a hacer que te puedas conectar con el propósito de Dios. Amén. Y que entonces puedas ir con un corazón sano a llevar este evangelio del reino y cumplir el propósito más grande de todo, es que tu familia conozca de Jesús. Y eso lo cambia todo. Y finalmente, la última instrucción que recibió fue una instrucción propositiva. Él le dijo entonces, cuéntales lo que Dios ha hecho por ti. Y la palabra dice, en la versión creo que de Marcos, la Biblia dice que este hombre se fue a las 10 ciudades, a la Decápolis, y les predicó el mensaje del reino a todos ellos. ¿Y sabes cuál era el mensaje que él estaba llevando con el mensaje del reino? Él estaba hablando de su testimonio. Y te imaginas lo poderoso alguien que había estado endemoniado por años, que andaba desnudo, rechazado, que había sido encadenado, y ahora lo veían elegante, elocuente, lo veían lindo, lo veían lleno de unción, predicando el mensaje del reino, diciéndole a todo el mundo, ¿sabes qué? Yo vengo de las cadenas, vengo de la desnudez, vengo del vituperio, del rechazo, vengo de la falsedad, pero ahora Cristo me hizo libre. Y dígame si eso no pesa cuando tú cuentas tu testimonio. Por eso, aún yo como terapeuta, yo le digo a la gente, ¿sabes qué? Yo tenía un matrimonio que estaba destrozado. Y cuando yo vine a los pies de Cristo y el Señor transformó nuestras vidas y salvó nuestro matrimonio, es el testimonio que me da la autoridad de poder decirle a otros, ¿sabes qué? Dios lo puede hacer. Porque no es por lo que sabemos, sino por lo que Dios sabe hacer en tu vida. Y es allí donde realmente cobra sentido que hayas tenido que vivir situaciones difíciles. Porque ahora estarás listo para testificar de lo que Dios ha hecho contigo, por ti y lo que va a hacer a través de ti. Ese es el verdadero mensaje que el Señor quiere que realmente podamos compartir. Y yo no sé, muchachos, si me pueden poner la imagen de esta mañana, porque yo le puse por título a este mensaje de hoy, al demonio con tus errores. Y yo quiero que esta mañana tú le digas al demonio, ¿sabes qué? Al demonio con mis errores. La comisión de Dios es recibir esa instrucción y cumplirla paso a paso. Porque ahí es donde está nuestra bendición. Y lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas es más poderoso de lo que tú y yo nos imaginamos. Así que si el gadareno tuvo la capacidad de ser transformado y de predicar este mensaje a 10 ciudades, imagínense cuánta gente pudo haber recibido el mensaje del reino. La Biblia no dice cuántas personas recibieron ese mensaje. ¿Cuántas personas pueden haber en 10 ciudades? Y sabes una cosa, de este hombre ni siquiera se habla de su nombre. Simplemente se habla en la versión Reina Valera, se habla de el endemoniado gadareno, el hombre de Gadaria. Pero ¿sabes lo que me gusta de esto? Que este hombre hace parte del ejército de los anónimos de Dios. Y tú y yo somos parte de ese ejército. No importa cómo te llamas, importa lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Esta es una mañana para decirle al mismo Espíritu Santo, decirle gracias, ¿sabes? Porque aún en medio de las tormentas y de las circunstancias, tú me elegiste. Y si tú estás peleando con tus demonios hoy, ¿sabes qué? Al diablo con tus errores, al diablo con tus demonios. Y párate firme y deja que Jesús cambie y transforme tu vida. Porque estoy seguro que tu testimonio va a sanar a mucha gente. Y que un día cuando tú te levantes con este testimonio de gracia, la gente va a creer, no por lo que le estás diciendo, sino por lo que están viendo en ti. Y quiero decirte esto final. ¿Sabes una cosa? Un día tú te vas a parar delante de personas que están pasando por tu misma circunstancia.
pero tú vas a tener la autoridad. Me encanta porque el gadareno quería seguir a Jesús. Y hubiese sido chévere que Jesús le dijera, ven conmigo, y lo hubiese convertido en un discípulo. Pero Jesús sabía que lo que él iba a hacer era mucho más grande que seguirlo. Lo que él iba a hacer era que 10 ciudades conocieran que Cristo es el que salva, el que restaura y el que sana. Amén. Ese mismo Cristo es el que vive dentro de ti y es el mismo Cristo que va a sanar tu vida, va a salvarla y la va a liberar. Ponte en pie esta mañana, vamos a orar.